Hoy vamos a hablar sobre combinación de correspondencia, que es una herramienta que podemos utilizar en Microsoft Word. Primero que nada vamos a ver qué es la introducción. La combinación de correspondencia de Word es una herramienta que permite a todos los usuarios generar una lista de datos de contacto e insertar información específica en un documento con la finalidad de generar una carta personalizada para cada miembro de la lista. La combinación de correspondencia se usa para crear varios documentos a la vez. Estos documentos tienen un diseño, formato y textos y gráficos idénticos y solo varían las selecciones específicas que hace el usuario del documento para personalizarlos dependiendo de cada uno. Acto seguido vamos a la selección de tipo de documento, paso 2. El tipo de documento se refiere al tamaño del papel del documento que vamos a utilizar en la combinación, que puede ser carta, mensaje de email, sobre, etiqueta o como una lista de direcciones. Entonces desde chiquito a muy grande. Luego la selección del documento inicial, que es donde empieza la combinación. Entonces se puede utilizar una plantilla que viene con el programa, empezar a partir de un documento existente que esté en alguna otra parte guardada, o utilizar el documento actual, que es en el que se está trabajando y en el que se utilizó la opción de combinación de correspondencia. Luego tenemos, selección del destinatario. Abre la base de datos de donde van a provenir los datos para la combinación y se puede utilizar una lista inteligente, seleccionar un grupo de contactos que ya estén guardados en Outlook o ahí mismo escribir una nueva lista. Entonces, sí. Luego vamos a pasar a escribir la carta, que es la parte que no se mueve, la parte que se mantiene igual, que se quiere mandar en todos los documentos a todos los destinatarios. Entonces se insertan los campos de combinación necesarios en el documento actual para la combinación de correspondencia y se inserta un bloque de direcciones, la línea de saludo, el franqueo electrónico y cualquier elemento extra que se le quiera agregar para que quede afable, agradable, llamativa y respetuosa. Luego es la vista previa de las cartas. Una vez que ya se agregaron las secciones que se van a utilizar y la información general, se puede previsualizar cómo quedan los datos incorporados para ver si tienen sentido las frases, porque luego dice cosas como le extiende una formal invitación a, y como tiene la A, cuando dice a señor Robles bla 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 bla, cuando suena extraño, entonces sería le extiende a el señor Robles, pero el señor Robles no es el nombre que está escrito en el nombre de la base de datos. Entonces sería agregar otra parte al texto que está en el documento inicial. Pero eso implica que cuando haya una mujer, una señora o una dama o una bla bla bla, van a tener que cambiar a la. Entonces tenías que agregar la, no sería en el texto de la combinación, sino en el texto, sería en el nombre del contacto en la base de datos. Entonces es un rollo. Entonces ese tipo de cosas es las que se tienen que checar cuando se previsualiza este tipo de cosas antes de mandar el documento final. Y por último, completar la combinación genera de manera automática todos los bla bla con los destinatarios de la base de datos. Entonces combinas en un documento todos para que queden bellos, y si tienes que hacer algún tipo de edición a uno solo por algún caso especial, se edita la carta individual, pero se mantiene. Entonces si quieres hacer 400 invitaciones para personas, pero quieres agregarle cosas a 6 nada más, le pones editar cartas individuales y eso lo puedes hacer. Y entonces vamos a ver, esto ya son los pasos, pero se ve más o menos así. Se selecciona el tamaño de la hoja y le pones la imagen de un minion para que la gente diga, esto se ve formal, voy a hacerle caso, por supuesto. Este sería un ejemplo, me falta un minion, pero se ve relativamente formal porque tiene plantitas en la parte de atrás y las plantitas son naturales y formales y a la gente le gustan las plantas, lo que incita ese sentimiento de paz a la hora de recibir una constancia. Entonces ahí se nota que se le otorga a una persona por haber concluido satisfactoriamente el bla 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 que sea que se le asigne, dependiendo de lo que estamos hablando. En este caso estamos hablando de un certificado de haber cumplido con un curso de una duración de n horas. Entonces, por ejemplo, tomamos el origen para la constancia anterior, tomamos la base de datos global que existe en nuestro
en nuestros carpetas. Revisa. Resulta que el programa de grabación de video nada más te da 5 minutos, te das cuenta, te saca de la grabación y tienes que volver a empezar. Seleccionas los datos que tiene tu base de datos. Entonces aquí tenemos el nombre, el curso que tomaron y su duración. Entonces lo vamos a agregar a la combinación de correspondencia. Entonces, por ejemplo, el nombre, el curso y la duración se pueden observar en orden descendente en el documento, en la constancia. Y una vez que da vueltas el documento, para pim, para pum, se transforman en cada uno de estos personalizados, con una portada y con los datos respectivos del el nombre del contacto, el curso que tomó y la duración de cada uno de ellos. Y así es como se hace una combinación de correspondencia. Y como conclusión, sobra recalcar la utilidad de una herramienta como la combinación de correspondencia. Fuera en un área laboral o en el ámbito educativo, el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Es ahí donde la combinación de correspondencia se puede establecer como uno de los instrumentos informáticos de más valor para llevar con éxito la creación de múltiples archivos similares. Muchas gracias, espero se unan conmigo en nunca, porque no planeo subir más de estos videos. Muchas gracias, abrazos y besitos.